Hola, muy buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Hola, profesor. Hola, profe. Sí. Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a esperar unos minutitos más en lo que ingresan sus compañeros. Las personas que ya ingresaron, les pido por favor activen su cámara. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, prof. Muy buenas tardes. Lieberman Alec. Aquí. Cabello Ortega David Salvador. Presente, profe. Munro Ramos Héctor Alejandro. Santiago Benítez Katia Nicole. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. González Neira Katia Casandra. Presente, profe. Gutiérrez Fernández. Aquí. Rodríguez Crespo Lourdes Montserrat. Presente. Reyes Torres Luis Iván. Presente, profe. García Mendizábal María José. Presente, prof. Alquicira Morales Mariel. Cano Parisot Mauricio. Cano Parisot Mauricio. Meraz Hernández Mauricio. Meraz Hernández Mauricio. Isla Ríos Renata. Aquí, profe, buenas tardes. Buenas tardes. González Cabrera Ricardo. González Cabrera Ricardo. Barrón Cadena Sabrina Lisset. Barrón Cadena Sabrina Lisset. Rodríguez Lugo Suriel. Presente. Munro Ramos Héctor Alejandro. Cano Parisot Mauricio. Meraz Hernández Mauricio. Aquí, profe. Barrón Cadena Sabrina Lisset. Barrón Cadena. Cano Parisot Mauricio. Presente, profe. Buen día. Buenas. Munro Ramos Héctor. Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos.
El día de hoy vamos a ver una de las aplicaciones que tiene precisamente lo último que vimos de ecuaciones diferenciales de orden superior. Todo lo que hemos hablado son ecuaciones homogéneas, es decir, ecuaciones que están igualadas a cero y con todos sus coeficientes constantes. Mañana vamos a empezar a ver cómo abordar ecuaciones que no necesariamente estén igualadas a cero, es decir, ecuaciones no homogéneas. Eso lo vamos a empezar a ver mañana. ¿Okay? Ya la próxima semana terminamos. Recuerden que también la próxima semana vamos a hacer el segundo examen argumentativo y último. Entonces, para que lo vayan teniendo en cuenta, por favor, ¿ok? Bueno, entonces vamos a abordar esta aplicación que está bastante interesante, que es justamente va relacionada a lo que son los sistemas masa y resorte. Supongo que ya muchos de ustedes, o espero que la mayoría, hayan escuchado de lo que es la ley de Hooke. ¿Saben lo que es la ley de Hooke? O sea, sí me acuerdo de escucharla, pero no me acuerdo de qué es. Bueno, la ley de Hooke lo que nos hace es, lo que nos dice es cuando uno ya sea estira un resorte o hace presión a un resorte, es la fuerza que ejerce de resistencia al resorte, es proporcional precisamente a la elongación. Esa es precisamente la ley de Hooke. ¿Okay? Entonces, no sé si ustedes ya, bueno, han trabajado un poco acerca de esto, de la ley de Hooke. Cuando ustedes analizaban precisamente los sistemas que ponían resortes y analizaban cuándo se elongaba el resorte y hacían inicio de diagrama de fuerzas, tenían que ser diagramas estáticos, o sea, que el sistema no estuviera en movimiento, o que, por ejemplo, atoraran una masa al resorte y la pusieran en el sistema estático hasta su posición de equilibrio, porque si ustedes lo empezaban a, por ejemplo, a jalar un poquito más y ya empezaban a que se empezara a mover el objeto y ya empezaran a describir el movimiento de ese objeto, ya salen precisamente ecuaciones diferenciales, que es justamente lo que vamos a ver hoy. Entonces, aquí ya no va a ser el caso estático, sino ya va a ser el caso donde precisamente la masa se encuentra en movimiento y precisamente pues ahí vamos a ver qué es lo que va a salir con esto de las ecuaciones diferenciales. ¿Okay? Entonces, vamos a ver lo que son dos movimientos, el movimiento libre no amortiguado y lo que es el movimiento amortiguado, que es justamente cuando hay algún medio que ejerce alguna resistencia, que es lo que vamos a ver. Y vamos a empezar precisamente con este diagramita. Déjenme hacerle aquí un zoom a esto. A ver, ahí está. No me pase, vamos a darle un poco menos. Ahí está. Ok. Entonces, en esta primera parte del diagrama, tenemos un resorte postrado al techo, por ejemplo, algún soporte, sin estirar. Aquí está inicialmente el resorte sin estirar. Este resorte pues tiene una longitud L, sin estirar. Ese es el primer caso. En este segundo caso, a este resorte le colocamos un objeto de masa M y dejamos que llegue a su posición de equilibrio, es decir, que se estabilice. Entonces se enloga una cierta distancia S a partir de esta longitud L y aquí alcanza la posición de equilibrio. Es decir, se queda estático. Entonces, para esta parte, tenemos aquí un diagrama de fuerzas para esta que es la posición de equilibrio. Entonces, si nosotros ponemos el diagrama de fuerzas justamente aquí, tenemos dos fuerzas. Una es precisamente debida que va hacia abajo, que es el peso precisamente de este objeto, y la otra es la fuerza que está ejerciendo el resorte sobre la masa, que es precisamente la que se debe a la ley de Hooke. Y esa fuerza debe ser proporcional a la cantidad que se está enlogando el resorte. En este caso la estamos enlogando una distancia S. Entonces, por eso aquí esa fuerza pues debe ser igual a K por S, donde K es precisamente la constante de enlogación del resorte. Esto es la ley de Hooke, esto que está aquí encerrado. Entonces, al poner el diagrama de fuerzas, como el sistema está en equilibrio, pues la sumatoria de todas las fuerzas tiene que ser igual a 0. Entonces, la fuerza, que estamos tomando el eje positivo hacia arriba, el eje negativo hacia abajo. Entonces, F menos W igual a 0, porque pues, está en equilibrio el sistema, y ya sustituyo. Entonces, me queda K por S menos M por G igual a 0. Entonces, tenemos esta ecuación debida a la posición de equilibrio. ¿Okay? Profe, ¿en dónde dijo que se ponía como el centro del diagrama?
Aquí, sobre la masa. ¿Okay? Ok. Tú pones aquí tu diagrama de fuerzas, que es justamente esto que está aquí. ¿Okay? Bueno, este es el segundo caso, que es justamente donde la masa pues, se encuentra el sistema se encuentra en reposo, en equilibrio. Ahora vamos a analizar un tercer caso, que es justamente a partir de la posición de equilibrio, que es en esta línea, lo vamos a jalar un poquito hacia abajo, una distancia X. Y vamos a dejar que pues, el sistema haga su movimiento, es decir, que el sistema empiece a oscilar, porque aquí va a ser una oscilación, que ahorita lo vamos a ver directamente en las ecuaciones diferenciales. Entonces vamos a poner el sistema en movimiento, lo jalamos un poquito y que pues precisamente empiece el movimiento de la masa. Entonces aquí ya no va a estar en reposo el sistema. ¿Sí? Aquí ya no va a estar igualado a cero. Entonces aquí la sumatoria de todas las fuerzas, como estamos viendo que va hacia abajo, pues tiene que ser igual a masa por aceleración, y justamente está este menos aquí, porque pues precisamente va hacia abajo, nos indica nada más el sentido donde va el objeto este. Y aquí nuevamente tenemos la fuerza menos el peso, esta es la fuerza debida a la ley de Hooke. Para este tercer caso, esta fuerza, ¿a cuánto tiene que ser igual? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto estoy enlogando el resorte en este tercer caso? Fuerza va a estar igualada acá por S por X. S más X, porque ahora la estoy enlogando. Primero se enlogó una distancia S, y ahora lo estoy enlogando una distancia X. Entonces sería S más X, sería la cantidad, la distancia total que se está enlogando el resorte. Entonces mi fuerza aquí, la voy a escribir aquí, tiene que ser igual a la constante K, que es la constante de enlogación del resorte, por S más X, precisamente. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? ¿Qué dijo que significa acá? La constante de enlogación del resorte. K es la constante de enlogación del resorte. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Profe, pero ¿por qué en el caso 3, o sea, se estira todavía más? ¿O como Aquí, que está en movimiento? sí, o sea, aquí están en reposo. O sea, aquí en el segundo caso, pues dejamos que se equilibre el sistema. Y después lo jalamos un poquito más y ya se empieza a poner en movimiento. ¿Ok? Ok. O sea, aquí le colgamos la masa y dejamos que alcance el reposo, o sea, la posición de equilibrio. Y después lo jalamos un poquito más y ya pues esto va a empezar a moverse. Okay, ese es el sentido. Bueno, entonces, ¿están todos de acuerdo que en este tercer caso la fuerza debida a la ley de Hooke es igual a esto? ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? ¿No? No. Ok. Bueno, entonces, esa sería la fuerza debida a la ley de Hooke. Entonces vamos a analizar este tercer caso precisamente. Estas diapositivas ya se encuentran disponibles ahí en Canvas para que ustedes las puedan descargar o las puedan ir revisando conforme ahorita vamos avanzando. ¿Okay? Entonces, lo que ustedes habían estado trabajando era nada más hasta este segundo caso, donde precisamente uno tenía la posición de equilibrio y estudiaba pues sistemas en reposo, donde pues, los diagramas de fuerza pues, estaban igualados a cero porque eran sistemas estáticos. Acá no. Aquí ya estamos analizando un sistema que está en movimiento precisamente. Y ahorita vamos a ver qué es lo que va a salir con esta aceleración que está aquí. Esta es la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, justamente de ese tercer caso, de aquí del diagrama que les estoy mostrando, pues tenemos esta ecuación, que es F menos mg igual a menos m por a. F es la fuerza debida a la ley de Hooke, hasta la aceleración con la que se mueve el objeto, de masa m. Y la ley de Hooke ya comentamos que se comporta de esta forma para este caso porque lo estamos enlogando una distancia S más X, el resorte. Entonces, al sustituir en la ecuación de la segunda ley de Newton, pues aquí tengo que poner lo que vale esta fuerza F, que es K por S más X, menos mg igual a masa por aceleración. La aceleración, pues es igual a esto. O sea, recordemos que la aceleración, pues es el cambio de la velocidad respecto al tiempo. Digamos, si lo quiero ver de forma constante.
ya si uno lo ve en términos de razones de cambio o velocidades instantáneas, la aceleración pues es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. ¿Okay? Entonces, la aceleración es, digamos, la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Y por otro lado, pues la velocidad es el cambio de la posición respecto del tiempo. Entonces, la velocidad instantánea es la derivada de la posición respecto del tiempo. Y entonces, si ustedes sustituyen una sobre la otra, les va a quedar que pues, la aceleración tiene que ser igual a la derivada de la posición. Y esto precisamente pues es la segunda derivada de la posición respecto del tiempo. Entonces, por eso está esta igualdad aquí, que la aceleración pues es igual a la segunda derivada de la posición respecto del tiempo. ¿Okay? Entonces, sustituyendo esto aquí, pues nos queda justamente esta ecuación. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Por qué dijo que quedó fuerza menos peso es igual a menos masa por Esa es aceleración? la ley de Newton. La suma de las fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Y justamente en este tercer caso, cuando tú pones el diagrama de fuerzas, pues las únicas fuerzas son el peso que va hacia abajo y la fuerza debida a la ley de Hooke. Y pues la masa por aceleración. Esto es la segunda ley de Newton. Sí, sí, ¿Okay? ok. Gracias, profe. Entonces, hasta aquí, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Los demás? Sí, profe. Ok. Entonces, vean, esto que está aquí, ya desde aquí se ve. ¿Esto qué es? ¿Esto qué Una ecuación diferencial. es? Una ecuación diferencial. Entonces, vean, aquí ya con el simple hecho de plantear la segunda ley de Newton y ya poner un sistema dinámico, o sea, que ya no esté estático el sistema, nos llevó a una ecuación diferencial lineal de segundo orden precisamente, que es justamente lo que hemos venido trabajando. Es una ecuación diferencial lineal de segundo orden. Es decir, esta ecuación diferencial lineal de segundo orden modela el movimiento de este objeto que está postrado al resorte de masa m. ¿Okay? Así es una ecuación diferencial lineal de segundo orden. Entonces, esa ecuación se puede simplificar un poquito más. Aquí voy a multiplicar k por s, k por x, menos mg, y me queda igual a esto. Y ahora, esto que está aquí es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque precisamente esa ecuación se obtuvo de la segunda parte del diagrama. De la posición de equilibrio teníamos esta ecuación, que k por s menos mg pues era igual a 0. Entonces, mediante esta ecuación, que k por s menos mg es igual a 0, pues nos queda esta ecuación mucho más sencilla, que esto de aquí pues vale 0 precisamente. Como esto es igual a 0, pues nos queda nada más que k por x es igual a menos m por la segunda derivada de la posición respecto del tiempo. Entonces, esta última ecuación la reescribo de esta forma, divido todo entre m y paso la derivada de este lado sumando y me queda esta ecuación ya en la forma estándar que hemos nosotros estado trabajando. Es una ecuación pues bastante sencilla. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. No, Profe, yo me perdí. ¿Dónde quedó la S? El k por s menos mg es igual a 0. Esto que está aquí. Ah, ya, sí. Ok. Entonces, Gracias. esto lo igualamos a 0 y además te queda esta ecuación. Ok. Bien. Y esta ecuación que está aquí, pues ya es muy fácil de resolver. Eso es lo que ya hemos estado haciendo. De hecho, ahorita la vamos a resolver. Aquí, ¿cuál sería la ecuación auxiliar? Aquí, recuerden, el K y el M son constantes. M, pues, es la masa que está del objeto que está postrado al resorte, y K, pues, es la constante de elongación del resorte. Entonces, ¿quién sería la ecuación auxiliar?
A ver, ¿quién me dice? Mm, M cuadrada más K sobre M por M. No, sí, si la por m, m cuadrada más k por m nada más, igual a 0. Esa sería la ecuación auxiliar, porque aquí recuerda que como está la x solita, le asociamos la m a la 0, que sería entonces te va a Ah, quedar ok. m cuadrada más k por m, más k sobre m igual a 0. ¿Ok? Esa sería la ecuación auxiliar. Entonces, pero antes de eso, aquí va a aparecer un factor bastante famoso, bastante conocido dentro del estudio aquí de los resortes, incluso también dentro de la cinemática. Este factorcito que está aquí de K entre M tiene un nombre eso. Y eso precisamente se le conoce como la frecuencia angular, que se le llama el omega cero. Si denoto como omega cero al cuadrado igual a K entre M, les va a quedar que omega cero es igual a raíz de K entre M. Y esto es una formulita bastante conocida dentro de la cinemática y de la física, que se le conoce como la frecuencia angular, precisamente, la frecuencia angular del movimiento. Pues aquí aparece, naturalmente de las ecuaciones aparece este factor de aquí, de omega 0 igual a raíz de K entre M, donde omega 0 pues, se conoce como la frecuencia angular. Y aquí está la observación. Este factorcito se le conoce como la frecuencia angular. Y entonces, esta última ecuación, pues yo la puedo reescribir de esta forma, que es xb' más omega 0 al cuadrado por x igual a 0. Aquí apareció de forma natural este factor, ¿okay? De la frecuencia angular dentro de las ecuaciones, y ya me queda aquí escrita la ecuación de esta forma, que es mucho más sencillo. Y entonces, pues la ecuación auxiliar, pues sería, bueno, aquí yo le llamé R para no confundirnos con la M de acá de la masa. Por eso le llamé aquí R, sería R cuadrada más omega 0 al cuadrado igual a 0, porque precisamente aquí le vamos a asociar, digamos, el R a la 0, a la segunda derivada le asociamos el R cuadrada, y como no hay primera derivada, pues sería el coeficiente 0, y nos queda justamente esta ecuación auxiliar. Esta sería la ecuación auxiliar de esta ecuación diferencial. Y ya si ustedes calculan las raíces de esto, si despejan a la R de aquí, pues les va a quedar que son raíces complejas precisamente. Y aquí la R pues, es igual a más menos omega 0 por I, si ustedes despejan. Si ustedes hacen el despeje, les va a quedar que R cuadrada, pues es igual a menos omega 0 cuadrado. Y si despejan a la R, pues R les va a quedar más menos raíz de menos omega 0 cuadrada, que sería igual a más menos omega 0 por I. Por eso salen justamente estas raíces de la ecuación. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? No, profe. Ok. Entonces, aquí estamos justamente en el caso complejo. Entonces, ¿cómo se tendría que escribir la solución? Ya que tenemos aquí las raíces. ¿Quién sería la solución? Con seno y coseno. Exactamente. Aquí nuestro alfa, ¿cuánto vale el alfa y cuánto vale beta? Alfa 0. Alfa vale 0. ¿Y beta? La W. Exactamente, el omega 0 o la W0, como quieras llamarlo. Así es. Entonces, sustituyendo eso ahí en las soluciones, pues les va a quedar que justamente la solución es de esta forma. C1 coseno de omega 0 por T más C2 seno de omega 0 por T. Y esta sería la ecuación que describe el movimiento precisamente de ese objeto de masa m que está mostrado al resorte. Y aquí, justamente de aquí de la ecuación diferencial que apareció que fue esta, y la solución, que aquí ya está la solución, justamente aparecen senos y cosenos, entonces por eso está oscilando, por eso va a estar oscilando. Y de hecho, por aquí yo tenía un diagramita, déjenme a ver si se los puedo compartir para que vean cómo se va viendo el movimiento y concuerda justamente con lo que uno tiene aquí de las ecuaciones. Pero déjenme ver si lo tengo. Por ahí tenía yo un diagramita.
No, no, creo que no lo tengo ya. No, 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 no lo tengo ya. ¿Quién sabe dónde quedó? Como tuve que formatear la computadora, no sé dónde quedó. Bueno, no importa. Entonces, justamente era un GIF donde precisamente teníamos un objeto postrado al resorte y precisamente nos graficaba como un movimiento y precisamente se dibujaba una función sinusoidal. Y eso corresponde precisamente con lo que uno tiene aquí de la solución de la ecuación diferencial. Es decir, concuerda lo que uno está viendo físicamente con la teoría, que es justamente pues esta solución. ¿Okay? Y aquí nosotros podemos poner condiciones iniciales a esta forma, a este sistema que estamos aquí modelando. Es decir, podemos suponer que pues esa masa parte con una cierta velocidad inicial, es decir, que la derivada al tiempo t igual a 0 pues vale algo. Sería la velocidad inicial, por ejemplo. ¿Ok? Y la posición al tiempo t igual a 0 sea igual a una posición inicial. Pues así es como se pueden nosotros, podríamos interpretar las condiciones iniciales que tuviéramos para conocer el valor de estas constantes C1 y C2. Es decir, la derivada en 0 pues sería la velocidad inicial que tenga ese objeto de masa m, y x de 0 igual a x0 pues representaría la posición inicial de la que fue soltada el resorte y empezó a oscilar. Así es como se puede interpretar esto, que es justamente lo que sigue en las diapositivas. Aquí está. Podemos incluir las condiciones iniciales. Esto que está aquí significa el desplazamiento inicial y la derivada en 0 pues significa lo que es la velocidad inicial de ese objeto. Y bueno, aquí mediante estos datos, que justamente la omega 0, que es raíz de k entre m, que eso lo podemos conocer directamente pues del valor de la k y el valor de la m, que es la masa del objeto este. Hay otros datos que también se pueden conocer, bastante comunes aquí en la física. Uno es el periodo del movimiento, que es 2pi entre omega 0, y lo que es la frecuencia, que es 1 entre el periodo. Entonces, con estas formulitas, que a lo mejor ustedes ya las ubican o las recuerdan, otros no, esto que está aquí se representa el periodo del movimiento y la frecuencia, que es 1 entre el periodo, pues también se pueden conocer directamente a partir de la omega 0. Y otra observación aquí es que esta función x de t, así como está escrita, de esta forma, con esto C1 coseno de esto, más C2 seno de esto, haciendo un proceso algebraico, se puede reescribir justamente de esta forma. Donde C va a ser una constante por el coseno de omega 0t menos una alfa. Y esta C se le va a conocer como la amplitud de movimiento, es decir, cuál es lo máximo que va a oscilar y cuál es lo mínimo. Ese valor nos daría esta C. Y este alfa se le va a conocer como un ángulo de fase. Se puede escribir haciendo un proceso por ahí algebraico. Y bueno, ¿alguna duda, pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? No, profe. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a ver unos ejemplos de esto que estamos comentando para aterrizar todo esto que estamos haciendo ya sobre un ejemplo en específico. Aquí tenemos un ejemplo, dice, tenemos un cuerpo de masa igual a 0.5 kilogramos, se sujeta al extremo de un resorte que está estirado a 2 metros por medio de una fuerza de 100 newtons. Y nos dice aquí, se pone en movimiento con una posición inicial de 0.5 metros y una velocidad inicial de menos 10 metros sobre segundo. Esta velocidad inicial es negativa porque nos va hacia abajo. Es lo que nos está indicando esto. Y nos dice, escriba la ecuación que describe el movimiento de dicho objeto. Y nos piden, determine la función de posición del cuerpo, así como la frecuencia y el periodo de todo esto. Entonces, con estos datos que tenemos aquí, ya nos dan la masa.
Aquí la tenemos de 0.5 kilogramos. Y nos dan otro dato que dice que se sujeta en un extremo de un resorte que está estirado 2 metros mediante una fuerza de 100 newtons. Con este dato que tenemos aquí, nosotros podemos conocer la constante de elongación del resorte. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para conocer la constante de elongación del resorte con ese dato que está ahí? Despejar la constante, ¿no? Así es. La formulita, pues es la ley de Hooke. F igual a K por la elongación. Vamos a poner acá por X, vamos a llamar, donde X representa la elongación del resorte. Y aquí ya nos está diciendo, se sujeta al extremo del resorte que está estirado 2 metros por medio de una fuerza de 100 newtons. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Pues poner aquí el valor de la F, que es de 100 newtons, el valor de la X, que son los 2 metros, y despejamos acá, sería K igual a F entre X, sería 100 entre 2, entonces sería de 50 newtons sobre metro. Eso es el valor de la constante de elongación del resorte. ¿Okay? Y aquí nos dan otros datos. Que la posición inicial es de 0.5 metros. ¿Eso cómo lo puedo interpretar en términos de mis condiciones iniciales? ¿Qué me está diciendo ese dato? ¿Cuál, prof? Este dato que está aquí, de que x de 0 igual a 0.5, que es la posición inicial, ¿cómo lo puedo interpretar en términos de mis condiciones iniciales? Pues el inicio. Pero ¿cómo sería? ¿Cómo sería la condición inicial asociada a ese dato? La L. No. Es decir, x evaluada en 0, ¿a quién tiene que ser igual? A 0.5. A 0.5, porque es precisamente el desplazamiento inicial o la posición inicial. Esa sería mi primera condición inicial. Y tengo otra condición inicial, que la velocidad inicial es de menos 10. ¿Eso qué me está diciendo? En términos de las condiciones iniciales. Que B en 0 es igual a menos 10. ¿Y quién es la derivada? Digo, ¿y quién es la velocidad? Bueno, ya lo dije yo. La velocidad, pues, es precisamente la derivada, ¿no? Es decir, la derivada de la posición al tiempo t igual a 0, pues tiene que ser igual a menos 10, porque precisamente, pues, es la velocidad inicial. Esas serían mis dos condiciones iniciales asociadas a este problema. ¿Okay? ¿Estamos todos de acuerdo hasta aquí? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, ya con todo esto, lo único que tenemos que hacer para esta primera parte, se escribe la ecuación que describe el movimiento de dicho objeto, pues ya tenemos la constante K de elongación del resorte, que es de 50 newtons sobre metro. Aquí ya está. F igual a K por L. Despejando la K, F entre L, 100 entre 2, pues da 50. Entonces, ya con la K podemos conocer a la omega 0, porque la omega 0, déjenme regresarme a las diapositivas anteriores. K entre M. Aquí está, es raíz de K entre M. Ya conocemos el valor de K, que es de 50, y ya conocemos la M, que es de 0.5. Entonces estoy aquí y conocemos a la omega 0. Es decir, conocemos a la frecuencia angular, que sería en este caso de 10. Esto se mide en radianes sobre segundo. Entonces sería 10 radianes sobre segundo. Es lo que valdría la omega 0. Entonces ya con la omega 0, pues entonces la ecuación que describe el movimiento, pues sería esta. Xb' más omega 0 al cuadrado, que sería 10 al cuadrado, que sería 100, por x igual a 0. Esta es la ecuación que describe precisamente ese movimiento. Ya lo vimos con la segunda ley de Newton. Y ya para la última parte que nos pide aquí el problema, que es determina la función de posición del cuerpo, pues es precisamente resolver esta ecuación diferencial que está aquí. Entonces, la ecuación auxiliar asociada a esta ecuación diferencial es esta, r cuadrada más 100. Aquí estoy usando r en vez de m para no confundirme con la masa m del objeto. ¿Okay? Por eso le puse r en vez de m. Entonces ya r cuadrada más 100 igual a 0. Y ya si ustedes calculan las raíces, pues las raíces van a ser igual a más menos 10 por i. Que sería esto que está aquí. Y entonces, la solución de la ecuación diferencial, de esta ecuación que tenemos aquí, pues sería de esta forma. Estamos en el caso complejo, C1, nuestro alfa vale 0 y nuestro beta vale 10. Sería C1 coseno de 10t más C2 seno de 10t. Aquí estamos usando la variable t. ¿Okay? Por eso se le pone aquí en términos de t.
Y esta sería pues, la función que describe la posición del objeto. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí todos? Sí. Ahora, ¿qué es lo que falta? Pues lo que falta es pues aplicar las condiciones iniciales que tenemos. ¿Ok? Las voy a escribir aquí arribita. Una era que la x en t igual a 0, es decir, la posición inicial era de 0, ¿cuánto era? De 0.5 creo, o de 1 metro, no recuerdo. 0.05. Digo 0.5. 0.5, ok. Entonces, justamente tenemos esta condición inicial de 0.5 y la otra era que la derivada en t igual a 0, que significa la velocidad inicial, era de menos 10. ¿Okay? Teníamos estas dos condiciones iniciales asociadas a este problema. Entonces tenemos que aplicar estas dos condiciones para conocer el valor de esta C1 y el valor de esta C2. ¿Okay? Entonces, de la primera condición, de esta condición inicial, esta se puede aplicar muy fácil. Tienes x evaluada en 0. Entonces me va a quedar C1 coseno de 10 por 0, que sería 0, más C2 seno de 10 por 0, pues que nuevamente es 0. ¿Y cuánto es coseno de 0 y cuánto es seno de 0? 1. Coseno de 0 es 1 y seno de 0 es menos 1. Seno de 0 vale 0. ¿Okay? Entonces seno de 0 vale 0 y coseno de 0 vale 1, como dijo aquí su compañera. Entonces, esto que está aquí se hace 0 y nos queda nada más C1. Por eso está esta igualdad aquí. Y eso tiene que ser igual a 0.5 porque precisamente era mi condición inicial que tenía. Entonces, mi C1 pues vale 0.5. Automáticamente, de esta condición, se conoce el valor de C1. Profe, Es de 0. ¿por qué esa condición? ¿Por qué x de 0 Es es 0? la posición inicial que nos están diciendo ahí en el problema. Aquí lo dice, en el enunciado. Dice que tiene una posición inicial de 0.5 metros. Ajá. Entonces, justamente, como tiene una posición inicial de 0.5 metros, pues significa que el desplazamiento inicial, es decir, que la función x al tiempo t igual a 0, pues vale 0.5. Ah, ok. Es lo que está diciendo. Ok. Entonces ya de aquí, de esta primera condición, pues se conoce el valor de C1, que vale 0.5. Entonces ya la x de t, pues quedaría de esta forma. Y con la otra condición que teníamos, que la derivada en 0 es igual a menos 10, podemos conocer el valor de esta C2 que está aquí. ¿Qué es lo que teníamos que hacer para aplicar esa condición? Derivar Derivar, ¿a quién vamos a derivar? la x. Exactamente, se va a derivar todo esto que está aquí. Y la vamos a evaluar en t igual a 0, precisamente. Entonces, si ustedes derivan esto, les va a quedar que esto es menos 5, 10 por t, más 10c2 coseno de 10 por t, y ahora sí aplican la condición inicial de que al tiempo t igual a 0, pues será igual a menos 10, y nuevamente cuando ustedes evalúan esta función en t igual a 0, esto de aquí se les va a ir a 0, y les va a quedar nada más 10c2 coseno de 0, que sería, coseno de 0 sería 1, y nada más les va a quedar el 10c2, por eso está esta igualdad aquí. Y eso tiene que ser igual a menos 10 porque precisamente era la condición inicial que teníamos. Entonces de ahí se despeja C2 y le queda que C2 vale menos 1. Y entonces, pues esta sería la función de posición. ¿Alguna duda, pregunta? Profe, no entendí muy bien esa parte de que cuando derivó x, cuando valía 0.5, quedó como 10. Es regla de la cadena, David. Ah. Si tú derivas el coseno de 10t, la derivada del coseno, ¿quién es la derivada del coseno? ¿Profe? ¿Quién es la derivada del coseno? No, sí, yo decía antes había otra x.
¿Cuál X? Del punto 5, pues, de lo primero que, al principio de esto. Esa es la condición inicial que teníamos, David, porque te dice que parte de una posición inicial de 0.5 metros, te está diciendo esto. Y la otra es que tiene una velocidad inicial de menos 10, te está diciendo esto. Ah, ya. Esas son las condiciones iniciales. Ok. Entonces las aplicas aquí. Con la primera obtienes el valor de C1 y para la segunda pues hay que derivar la X, que es justamente lo que se hizo aquí, y ya evalúas en T igual a 0, David. Y te da justamente esta última igualdad que está acá. Y ya de ahí conocemos el valor de C2, que C2 entonces sería igual a menos 1. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Pregunta hasta aquí? ¿Los demás? ¿Algún comentario? Ok. Muy bien. Bueno, entonces, lo único que resta aquí ya para terminar este ejemplo es determine, ya terminamos la función de posición y nos falta nada más calcular la frecuencia y el periodo. ¿Eso cómo se calcula? Pues justamente con estas formulitas que están aquí de la observación. El periodo, pues es 2pi entre omega 0 ya la conocemos, y la frecuencia, pues sería 1 entre el periodo, es el inverso del periodo, que sería omega 0 entre 2pi. Entonces, con estas dos formulitas, pues se calcula lo que es el periodo y la frecuencia que tiene ese movimiento. Entonces, aquí así nos va a quedar. Ya sabemos que el omega 0 pues, es de 10, entonces el periodo sería 2pi entre omega 0, que sería 2pi entre 10, que sería pi quintos, y la frecuencia sería 1 entre el periodo, o bien el omega 0 entre 2pi, que sería 10 entre 2pi, sería 5 entre pi hertz. Entonces sería lo que es la frecuencia del movimiento y es el periodo que tiene el movimiento. Bueno, y ya con esto pues se terminaría este ejemplo. ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Bueno, vamos a ver rápido otro ejemplo. Creo que hay otro ejemplo rápido después de esto. Así es. Dice, una fuerza de 400 newtons alarga un resorte de 2 metros. Dice, una masa de 50 kilogramos se une al extremo resorte y se libera inicialmente desde la posición de equilibrio con una velocidad hacia arriba de 10 metros sobre segundo. Nuevamente lo mismo, escribe la ecuación que describe el movimiento de este objeto y nos piden aquí la función de posición del cuerpo. Entonces, aquí nuevamente, ¿cuáles son los datos que nos están dando? Nos están dando la masa del cuerpo, del objeto, que es de 50 kilogramos. No nos dan la constante de elongación, pero nos dan este dato, que una fuerza de 400 newtons alarga un resorte de 2 metros. Entonces, con ese dato podemos nosotros calcular lo que va a ser la constante de elongación, así como en el ejemplo anterior, que sería en este caso F entre L, que sería 400 entre los dos, que sería de 200. Esta sería la constante de elongación del resorte, 200 newtons sobre metro. Y ahora lo que nos dan aquí otros datos. ¿Qué significa esto de que se libera desde la posición de equilibrio? Que inicia en 0. Así es. Es decir, mi primera condición inicial sería que la posición al tiempo t igual a 0, pues tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Esa sería mi primera condición inicial. ¿Y cuál es mi segunda condición inicial? Que La velocidad. Es 10. Es decir, exactamente, que la derivada en t igual a 0, pues vale 10. ¿Ok? Entonces, aquí, como pueden ver, como ya se los he estado comentando, precisamente las condiciones iniciales ya tienen una interpretación. Porque cuando uno lo ve todo abstracto, así en los ejemplos, se dice, bueno, ¿y por qué aplico estas condiciones? ¿Qué significa? Bueno, aquí ya se le está dando una interpretación. Uno representa la posición inicial y la otra pues, representa la velocidad inicial del objeto. Entonces ya tiene una interpretación todo esto. Entonces, pues ahí están las dos condiciones. Ya tenemos el valor de la constante y pues lo único que hay que hacer pues es sustituir todo en lo que acabamos de ver.
Entonces, al sustituir, primero calculamos la omega 0, que sería raíz de k entre m, 200 entre 50 sería 2. La ecuación que describe un movimiento pues sería justamente esa ecuación diferencial, xb' más omega 0 al cuadrado por x igual a 0, que sería en este caso 4. Se resuelve esta ecuación diferencial con la ecuación auxiliar, sería esta que está aquí, r cuadrada más 4, y nuevamente por aquí las raíces serían pues más menos 2, sí. Siempre van a ser raíces complejas aquí, siempre. Y entonces, pues, la función de posición sería esta, porque aquí nuestro alfa sería 0 y nuestro beta sería 2, y pues esta sería la función de posición que describe ese objeto. Y ya lo único que resta, pues, es aplicar las condiciones iniciales para conocer el valor de la constante C1 y de la constante C2. ¿Estamos todos de acuerdo hasta aquí? Sí, profe. Ok. Entonces ya más hacemos eso, que es prácticamente lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Tenemos que aplicar estas dos condiciones para conocer el valor de las constantes. De esta primera condición, si ustedes evalúan esta función en t igual a 0, se va a ir este factor y les va a quedar nada más C1, y pues entonces C1 vale 0, porque pues, t igualado a 0. Entonces les va a quedar que esta es la x de t. Y para conocer el valor de C2, pues tenemos que usar la otra condición, que es la derivada. Entonces derivamos esta función que está aquí, les va a quedar esto, 2C2 coseno de 2t, y nuevamente la evaluamos en 0, y la igualamos a 10, y de ahí se conoce el valor de C2, que sería 5. Entonces, por lo tanto, pues esta sería la función de posición que describe el cuerpo. Ya, en esta forma ya se puede ver que la amplitud de ese movimiento pues, va a ser de 5, es decir, lo máximo que va a oscilar de 5 hacia arriba y 5 hacia abajo. Profe, entonces la función que derivamos es la que sacamos después de sustituir nuestra condición inicial, la de x0 es igual a 0, ¿no? Sí, porque es la más sencilla. O sea, con esa Ok. condición inicial tú vas a poder conocer vas a sacar una ecuación para conocer el valor de las constantes. Así es. Ah, va, perfecto, gracias. Por nada. Bueno, ¿alguna otra duda a los demás? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Bueno, esto es para el movimiento libre no amortiguado. ¿Por qué se le llama movimiento libre no amortiguado? Porque pues, precisamente lo único que estamos modelando aquí pues es el movimiento de ese objeto que está postrado en el resorte. No hay nada. No hay nada pues más que esto. Ahora vamos a suponer que pues sí hay algún efecto del medio, alguna resistencia del medio, y ese sería el movimiento libre amortiguado, que es justamente este caso que está aquí. Tenemos ahora el mismo sistema, una masa postrada al resorte sobre un soporte, y ahora pues vamos a suponer que hay una resistencia del medio, por ejemplo, que esto sea aire, o sea, que esté la resistencia del aire, o bien que se sumerja dentro de un líquido, como lo muestra aquí este diagrama, y pues precisamente el líquido pues ya va a ofrecer una resistencia precisamente al movimiento. Entonces ya la ecuación pues va a variar. Ya no va a ser la misma, porque ya hay otra fuerza externa ahí. Entonces, como dice aquí, vamos a considerar el efecto de la resistencia del medio sobre el objeto de masa m. Por ejemplo, pues puede ser la resistencia del aire o si se está sumergiendo en algún líquido. También se puede modelar de esta forma. Entonces, si la R es la resistencia del medio, esa resistencia siempre va a ser proporcional a la velocidad que lleve precisamente el objeto. Y esta constante que aquí, que es la constante beta, se le llama la constante de la resistencia del medio. Es una constante que ya está medida para ciertos, por ejemplo, para agua, al aire, para ciertos tipos de gases o líquidos, ya está medida, ya se conoce el valor de esa constante. Y la velocidad, pues es igual a la derivada de la posición respecto de t, entonces por eso está igual de aquí. Entonces la R sería igual a beta por la derivada de x respecto de t. Y como dice aquí, si suponemos que no hay otras fuerzas externas aplicadas al sistema, usando el mismo razonamiento que hicimos de aplicar la segunda ley de Newton, y así como dedujimos para el caso amortiguado, la ecuación,
pues aquí también se puede hacer lo mismo. Se aplica la segunda ley de Newton y se puede verificar que la ecuación que describe ese fenómeno está dada por ahora esta expresión. Esta es la ecuación diferencial que modela esto cuando hay una resistencia del medio. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esta ecuación a la anterior? Que ahora ya aparece aquí la primera derivada, que es precisamente este factor debido a la resistencia del medio. Y aquí nuevamente K pues es la constante de elongación del resorte. Entonces la ecuación vuelve a ser una ecuación diferencial de orden 2 con coeficientes constantes. ¿Okay? Aquí, ¿quién sería la ecuación auxiliar? M más beta más K. No, M por cuánto. MR cuadrada más Ajá. M beta R más K. Exactamente, sería mr cuadrada más beta por r más k igual a 0. Entonces ya es una ecuación ya no tan simple como la anterior. Aquí ya pueden pasar varias cosas. ¿Okay? Entonces, esta ecuación que tenemos aquí, la voy a dividir todo entre m. Después va a ser por pura conveniencia, nada más para el momento de sacar las raíces de la ecuación auxiliar sea bastante sencillo. Divido todo entre m y nuevamente, al dividir aquí entre m, pues se va a quedar solito, la segunda derivada. Aquí me va a quedar beta sobre m y aquí me va a quedar k entre m. Y el k entre m ya sabemos que es igual al omega 0 cuadrada, que es precisamente la frecuencia angular del movimiento. Entonces, por eso está esta ecuación aquí. xb' más beta sobre m por x' más omega 0 cuadrada por x igual a 0. Y ahora lo que vamos a hacer es, a este factorcito que está aquí, de beta sobre m, lo voy a escribir como 2 por p, con p igual a beta entre 2m, es lo mismo. Y esto lo voy a hacer nada más por pura conveniencia para que cuando yo saque las raíces de la ecuación, me sea bastante sencillo trabajar con ello. Es la única razón, no es por otra. ¿Okay? O sea, el beta sobre m lo llamamos igual a 2p, y pues me quedaría que p igual a esto. O sea, me quedaría así escrito de esta forma. Es lo mismo. Esta ecuación que está aquí es la misma de aquí arriba. Si p vale esto. Y ya mi ecuación auxiliar pues me quedaría de esta forma. R cuadrada más 2p por r más omega 0 cuadrada igual a 0. Entonces ya de aquí, si ustedes aplican la chicharronera para resolver esto, para calcular las raíces de esta ecuación, pues les va a quedar que la raíz son igual a esto, menos 2p más menos raíz de b cuadrada menos 4ac entre 2a, es decir, 4p cuadrada menos 4 omega 0 cuadrada. Sale directamente a aplicar la fórmula de la chicharronera. Y precisamente se hizo esto para que quedara así de bonito aquí dentro y se pueda factorizar ese 4 y se cancelen los 2 y me quedan así las raíces. Y ya de aquí, pues uno puede hacer un análisis. Claro, depende cómo sean esos valores, si esto es positivo, si esto es negativo, si esto es igual a 0, pues depende cómo se va a estar escribiendo las soluciones. Si esto es negativo, se le va a llamar un movimiento sobreamortiguado, y por ahí pueden ver las gráficas, van a ir así. Pero eso ya depende de cómo se comporte esto que está dentro de la raíz, para saber cómo vamos a escribir las soluciones. Bueno, ¿alguna duda, pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Mi profe. Ok, ¿los demás? ¿Todo en orden? Todo bien, profe. Ok. Por favor, si están teniendo dudas, por favor díganme y las vamos comentando, ¿ok? No pasa nada. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo de cómo aterrizar a todo esto para este caso del movimiento libre amortiguado, precisamente. Dice, una masa de 1 kilogramo se fija un resorte cuya constante es de 16 newtons sobre metro. Aquí ya nos están dando el valor de la constante, que es de 16 newtons sobre metro. Dice, y luego el sistema completo se sumerge en un líquido que imparte una fuerza amortiguadora igual a 10 veces la velocidad instantánea. Nos dice aquí, escriba la ecuación que describe el movimiento de dicho objeto y determine la ecuación del movimiento si al inicio la masa se libera desde un punto situado
1 metro abajo de la posición de equilibrio partiendo del reposo. Es lo que nos está diciendo esto. Entonces, lo primero que hay que hacer es, así como lo hicimos con los ejemplos pasados, es identificar los datos que nos están dando e identificar las condiciones iniciales que tenemos. Entonces, aquí ya nos están dando la masa, que es de 1 kilogramo, ya está la constante K, que es de 16 newtons sobre metro, y nos da este dato, una fuerza amortiguadora igual a 10 veces la velocidad instantánea. Este 10, ¿quién es? De acuerdo a lo que acabamos de ver. Ese 10 de ahí, ¿quién sería? La aceleración, ¿no? No. Ese 10 va a ser el valor de esta constante beta, que es la resistencia del medio, es la constante debida a la resistencia del medio, que es proporcional a la velocidad. Ahí nos dicen que es igual a una fuerza amortiguadora igual a 10 veces la velocidad. Entonces, justamente el valor de esa beta, pues vale 10. O sea, ya también nos están dando el valor de esta beta, que es la resistencia del medio. Entonces, ya sabemos que beta vale 10, que es el valor de K y el valor de la masa. Ahora, de acuerdo aquí a lo que nos están diciendo, ¿cómo podemos sacar las condiciones iniciales? ¿Qué significa esto? Que dice, la masa se libera desde un punto situado 1 metro abajo de la posición de equilibrio. ¿Esto qué me está diciendo? Cuando la distancia es 1. Y entonces, ¿cómo tendría yo que poner la condición inicial, David? A ver, dime. No me acuerdo de la fórmula, a ver. No, nada más dime, o sea, la posición al tiempo t igual a 0, ¿a cuánto tiene que ser igual? No, a -1. Exactamente, a -1. Porque está abajo de la posición de equilibrio. Y luego dice parte del reposo. ¿Eso qué significa que parte del reposo? Que la x' es 0, ¿no? Así es, que la derivada al tiempo t igual a 0, pues vale 0, porque pues parte del reposo. Entonces, ahí están las dos condiciones iniciales. La distancia inicial al tiempo t igual a 0 vale de -1 y la velocidad del tiempo t igual a 0, pues vale 0. Ya tenemos las dos condiciones iniciales y ya tenemos los datos que están aquí, el valor de la m, la beta y la k. ¿Estamos todos de acuerdo hasta aquí? Sí, profe. Ok. Entonces ya lo único que hay que hacer, pues, es sustituir todo justamente en esta ecuación diferencial que tenemos aquí. En esta, o bien en la anterior si quieren, en esa o en la anterior, que es la misma, o en esta. Sustituir todo aquí, el valor de la m, que sería de 1, el valor de beta, que sería 10, y el valor de la k, que es de 16. Ahí lo dice el problema. Entonces, sustituimos aquí m, beta y k, y se resuelve esta ecuación diferencial. Ahí está. Esta es la ecuación diferencial. La masa vale 1, mi beta vale 10 y mi k vale 16. Esto sería x' más 10x' más 16 por x igual a 0. Y aquí ya la ecuación auxiliar ya es un poquito más compleja. Sería esta que está aquí, r cuadrada más 10r más 16 igual a 0. Y ya si ustedes resuelven esta ecuación, calculan la raíz de esta ecuación o la factorizan, les va a quedar que las raíces pues son 8, menos 8 y menos 2. Entonces, ¿cómo sería la solución? X de t tendría que ser igual a ¿cuánto? Constante 1 multiplicado por -8. La que quieras, a la menos 8t más la otra constante C2 por e a la otra raíz, por t. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Ok, entonces, pues ya la función de posición que describe esto, pues es igual a esto. Pues aquí ya no salen complejas, ya no necesariamente tienen por qué ser números complejos, aquí ya pueden pasar más cosas. Pues aquí ya la función de posición pues queda de esta forma, y nuevamente pues hay que aplicar las condiciones iniciales para conocer el valor de esas constantes C1 y C2. Nuestras condiciones iniciales eran estas, que la distancia inicial es de -1, o bien la x al tiempo t igual a 0 vale -1,
y la velocidad inicial vale 0. Entonces, aplicando esta condición a esta ecuación que está aquí, evalúan esta función en t igual a 0, pues sería C1 e a la menos 8 por 0, que sería e a la 0. Eso sería C1 por e a la 0 más C2 por e a la 0, que eso sería C1 más C2, porque e a la 0 pues vale 1. Entonces les queda justamente esta ecuación que está aquí. C1 más C2 igual a menos 1. Y por otro lado, para aplicar la otra condición que tenemos acá, pues nuevamente hay que calcular la derivada de esto que tenemos aquí. La derivada de esto es igual a esto, pues es aplicarle de la cadena nada más. Y aplico mi condición inicial de que la derivada en 0, pues vale 0. Y me va a quedar esta ecuación que está aquí. Entonces ya con esta ecuación y esta otra ecuación, pues tengo un sistema de ecuaciones 2 por 2 y lo resuelvo para conocer el valor de C1 y C2 y van a encontrar esto, que C1 pues vale 1/3 y C2 vale menos 4/3. Entonces, la función de posición pues queda escrita de esta forma. Bueno, ¿alguna duda, pregunta hasta aquí? No, profe. ¿Los demás, algún comentario? ¿Todo en orden? Muy bien. Bueno, pues entonces, esto sería todo con respecto a este tema. Por ahí habíamos también, cuando vimos el tema de ecuaciones lineales, precisamente, cuando vimos el tema de ecuaciones lineales, ahí vimos un ejemplo donde también aparecía otra ecuación diferencial de grado 2. Vamos a recordarla rápido. Déjenme compartirles esas diapositivas, que es justamente cuando vimos ese tema de las ecuaciones lineales. Porque ahorita con lo que ya vimos se puede resolver. Ok, aquí está. Déjenme, se los comparto. Ok, esto ya lo vimos. Esto fue cuando vimos precisamente el tema de las ecuaciones lineales. Teníamos aquí un objeto en caída libre y suponíamos que hay resistencia del aire, nuevamente. Y la idea pues es modelar la posición de ese objeto, o en este caso aquí lo que hicimos fue calcular la velocidad con la que va cayendo ese objeto, al suponer que hay resistencia del aire. Y esa resistencia pues será igual acá por la velocidad, así es proporcional a la velocidad que lleva el objeto. Entonces al aplicar aquí el diagrama de fuerzas, justamente llegábamos a esta ecuación diferencial que está aquí. Llegábamos a esta ecuación diferencial. Esta era una ecuación diferencial lineal de primer orden, de hecho aquí vimos cómo resolverla, para la velocidad v. Sin embargo, aquí yo les hice una observación que está aquí, es decir, ok, si sabemos nosotros que la función de posición del objeto en cualquier instante, si x de t es la función de posición de ese objeto, entonces, pues precisamente la velocidad nuevamente es la derivada de la posición, y si yo sustituyo esto aquí, y aquí me va a quedar la derivada de la posición, pues me va a quedar la segunda derivada. Entonces, si uno quiere calcular la posición de este objeto, pues llegamos precisamente a una ecuación diferencial de orden 2. ¿Okay? Entonces, esta ecuación ya modela, esta que está aquí, modela la velocidad con la que va cayendo el objeto, que aquí la resolvimos, era una ecuación lineal, calculamos aquí el factor integrante y todo ese rollo que vimos. Pero sin embargo, para conocer la posición, ya es una ecuación un poco más compleja, ya es una ecuación de grado 2. ¿Y cuál es el problema con esta ecuación? ¿Se puede resolver o no se puede resolver con lo que hemos visto ahorita? Creo que sí. A ver. Vamos a escribir esto de esta forma. Vamos a poner m
xb' igual a mg menos k por x'. Es la misma ecuación. Si yo paso este k por x' del otro lado, me va a quedar esta ecuación. mxb' más kx' igual a mg. ¿Se puede resolver esta ecuación con lo que hemos visto o no se puede resolver? ¿Cómo es esa ecuación? Creo que no, porque no es homogénea, ¿no? Así es, no es homogénea, O no sea, está no. igualada a cero. Así es, justamente así como lo dijo su compañero. Este es un ejemplo donde aquí ya aparece una ecuación diferencial de orden 2 con coeficientes constantes, pero no homogéneo, porque ya está igualada a otra cosa. Aquí va a ser muy sencillo resolver esto, ya que cuando veamos mañana una de las primeras técnicas para resolver este tipo de ecuaciones, ya con eso ya se va a poder resolver de manera ya muy sencilla. ¿Okay? Y ahí también se va a ocupar esto de las homogéneas, no se preocupen, se va a seguir ocupando. ¿Okay? Bueno, ¿alguna duda, pregunta que tengan? ¿Algún comentario? No. Profe, yo tengo una duda. En el examen argumentativo vamos a tener que hacer problemas de Hooke, de la ley de Hooke. Pues sí, podría ser, podrían venir, claro. Ok, gracias, profe. Sí, sí, por nada. Bueno, vamos a pasar a la actividad de hoy. Hoy no hay una actividad específica para este tema, lo junté con el tema que vamos a empezar a ver mañana, que ya son de los últimos temas, porque recuerden que el lunes creo que es festivo, no tenemos clase. Entonces eso reduce más el tiempo que nos queda. Entonces, por favor, vayan a Canvas, se van a la parte de módulos. Y ahí, donde dice semana 1 a la 5, la actividad correspondiente a este tema dice método de los coeficientes indeterminados. Ahí se meten, por favor, y van a descargar el PDF que está ahí. Ahí les van a quedar, creo que son 3 ejercicios. Son 3 ejercicios. Y los 2 primeros ejercicios corresponden a esto que acabamos de ver ahorita. El otro ejercicio es lo que vamos a empezar a ver mañana del método de los coeficientes indeterminados que se llama. Pues por favor, ahorita empiezan a resolver lo que es el ejercicio 1 y 2 nada más. Les tiene que aparecer esta actividad. Déjenme se las comparto. Aquí está. Entonces, les tiene que aparecer esta actividad. ¿Ok? Y ahorita nada más se enfocan, por favor, en lo que es el ejercicio 1 y 2. Este lo vamos a dejar para mañana. ¿Ok? El ejercicio 1 y 2 es justamente de lo que acabamos de ver. De esto de sistemas masa-resorte. Ok. Bueno, los voy a mandar con sus equipos para que empiecen a trabajar en esos 2 ejercicios. Y ya si terminan se pueden retirar. ¿Ok? Profe, una duda. Entonces, ¿hoy no se sube nada? ¿Se No. sube hasta mañana que veamos el tema? Sí. Ya hasta mañana. Ok. Suriel, ¿quién es tu equipo, Suriel? Es Monse y Nicole. Ok.
David, ¿quién es tu equipo, David? Sabrina, Lizeth Barrón Cadena, Luis y María José. Ok. Gracias, profe. Katia, ¿quién es tu equipo, Katia? ¿Yo? ¿Katia? Sí, Katia Cassandra. Ricardo y Mauricio. Ok. Ricardo González, ¿verdad? Y Mauricio Cano, ¿verdad? Sí. Ok. Gracias. Gracias, profe. Héctor, ¿quién es tu equipo, Héctor? Mi equipo es Mariel y Renata. Ok. Eh, listo. Las condiciones iniciales las vas a sacar directamente de aquí, del enunciado de aquí del ejercicio. Ajá, Ya te da la constante de elongación, que es de ajá. 40 newtons sobre metro. Y ya te da la masa, que es de 20 kilogramos. Y aquí te dice, se libera desde la posición de equilibrio. Ah, como en el ejercicio que vimos hace ratito. Así es. Entonces, de ahí ya tú sabes que la posición al tiempo t igual a 0, como es la posición de Cero, ¿no? equilibrio, pues vale 0. Ah, ok, ok. Y dice con una velocidad inicial de menos 10, entonces ya también está dando la velocidad inicial. Ajá. ¿Y x prima de 0, ahí cuánto sería? Pues de menos 10, porque es la velocidad Ah, ok. inicial. Ah, sí, cierto que x prima de... Ah, sí, 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 lo anoté por O ahí, sea, pero sí. la derivada representa, la derivada en 0 representa la velocidad inicial. Ah, perfecto. Sí, aquí está. Ajá, la debilidad en 0 es la velocidad inicial. Excelente. Ah, Ya, perfecto. Bueno, gracias, profe. Eso ok. es todo. Tu equipo creo que se le fue el internet, no sé qué pasó. Supongo que sí, no sé, ya hasta se me está haciendo raro. Pero sí trabajan, eso sí. Ok, ok, bueno, ok, está bien. Gracias, profe. Por nada. Tenemos una pregunta. Sí, dime. En el ejercicio 1 nos da la constante K, nos Ujú. da la masa y nos da la velocidad inicial, pero como no nos da la posición inicial, Sí, sí te da, estábamos sí te la da. Te dice que se libera de la posición de equilibrio. pero ahí no sería 0. Exactamente, te está diciendo que x de 0 pues vale 0. Pues, eso lo pensamos, pero cuando queremos sacar la fórmula de W0, tenemos que dividir entre la posición inicial, ¿no? Y no podemos dividir entre 0. No, no, no. Omega 0 es raíz de k entre m. Ah, ok, me La confundí. omega 0 es raíz de k entre m. Ahí están las diapositivas. Ah, sí, sí, es cierto. Sí, es que pensé que era la distancia inicial. Pero ok, va, Ok, muchas gracias, profe. por nada. Ah, entonces era el
Vamos a esperar a que salgan sus compañeros y ahorita finalizamos, ¿ok? Ok, bueno, vamos a finalizar por hoy la sesión. Nos vemos mañana ya para continuar con estos últimos temas de resolver ecuaciones no homogéneas. Y pues bueno, que tengan una excelente tarde. Nos vemos mañana. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, prof. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Que descanse. Hasta luego, Héctor, que estés muy bien. Profe, yo tengo una otra duda rapidísima. Sí, claro que sí, dime. En el segundo ejercicio, para sacar C1 y C2, ya hasta el final, ¿qué es lo que hizo? Eso ya no entendí. Ahí ya tienes la solución de la ecuación diferencial. Ajá, me salió que es menos 4C1 menos 2C2 igual a 0. A ver, permíteme. Sí. Ok. Ya te quedó. ¿Me puedes decir las ecuaciones que te quedaron nuevamente? Sí, me quedó que x' de 0 es igual a menos 4C1 menos 2C2 igual a 0. Menos ¿Y 2C2 ¿y la otra ecuación cuál es? es es C1 más C2 igual a menos 1. C1 más C2 igual a menos 1. Ok. Entonces ya tienes un sistema de ecuaciones 2 por 2, Suriel. Ah, ok. Entonces tienes que despejar de alguna de las dos. Por ejemplo, de la primera puedes despejar a C1 o a C2, la que tú quieras. Ajá. Y la sustituyes en la otra ecuación y ya conoces el valor de una constante. Es un sistema de ecuaciones 2 por 2. Ah, perfecto, sí. Ok, eso es lo que no vi. Ok. Vale, entonces ya ahorita lo resuelvo. Muchas gracias, profe. Por nada. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, David. ¿Tienen alguna duda, Mauricio, Lluvia? Mauricio, ¿me escuchas? Lluvia, ¿me escuchan? ¿Tienen alguna duda, pregunta?